En realidad, todos los años la Presidencia del Consejo de Ministros programa ejercicios, tanto simulaciones como simulacros, para que a nivel nacional se desarrolle y se busque preparar y formar una cultura de preparación en la población. En ese sentido, todos los años desarrollamos 3 ejercicios nacionales, un diurno, un vespertino y un nocturno. El diurno que se desarrolló el 29 de mayo y tenemos uno próximo el 14 de agosto que se va a desarrollar a las 15 horas, a las 3 de la tarde, con la finalidad de que la población esté preparada en distintos horarios. Como sabemos, las emergencias nunca ocurren en la mañana, en la noche, y puede ocurrir en cualquier momento. Por eso es importante la preparación durante el día, que ya se hizo en mayo. Nos toca prepararnos en horas de la tarde y tendremos uno el 13 de octubre en horas de la noche. Perdón. Y hablando de este simulacro que se viene, en Cajamarca, ¿cuál es el motivo, la razón? En esta oportunidad, para este ejercicio, se ha determinado principalmente la zona norte del país que hagamos por el tema de lluvias intensas. ¿Por qué razón? Porque estamos en un estado de emergencia en donde tenemos declarados 65 distritos declarados por peligro inminente ante la presencia del fenómeno El Niño. Y justamente por este fenómeno que nos ha acompañado durante los primeros meses del año y que continúan y se van a prolongar con mayor intensidad hasta marzo del 2027, es importante que la población empiece a prepararse para ver cómo responder y que este ejercicio nos sirva no solamente para organizarnos como familia, sino incluso para ver la capacidad de respuesta que tenemos como Estado, como gobierno ante situaciones de emergencia. Entiendo que escogen un punto focal también. Así es. Las zonas focales son priorizadas por el gobierno regional. Ya. En inicio va a determinar 3 zonas focales. La primera va a ser en el distrito de Chalamarca, provincia de Chota, y va a tener, el segundo punto es la Villa Guacariz, Cajamarca, y el tercer punto el sector Cascacén, del río Cascacén de la provincia de San Marcos. Esos son 3 puntos que ha focalizado la región. Sin embargo, las provincias y distritos también focalizan sus zonas en donde tengan la mayor concentración de personas, en donde haya más recurrencia de emergencias y necesitemos fortalecer capacidades. Ese es el propósito del simulacro, ¿no? Las instituciones, tanto educativas como las públicas, hacen su ejercicio por el lado de ellos, pero el propósito de esta es que la población se dé unos cuantos minutos a las 3 de la tarde y practique los pasos importantes de identificar zonas seguras internas, zonas seguras externas, rutas de evacuación y organizarse como familia. En el caso de un terremoto nos han dicho ubicar en la casa un lugar seguro. Y en el caso de una inundación, ¿qué tenemos que mirar, por ejemplo? En el caso de una inundación, lo más recomendable es elevar o subir a zonas más altas en donde podamos resguardarnos hasta que las autoridades puedan brindarnos el apoyo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Cajamarca ha tenido zonas en donde el desborde de río, activaciones de quebradas han afectado, y lo más seguro es ir al segundo nivel, esperar y por ejemplo, evacuar. Eso nos pasó en el distrito de Lajas, en el desborde del río Jalqueño. Las casas se inundaron a un promedio de 1 metro de nivel del agua, y las personas subieron al segundo nivel y la autoridad viene con maquinaria y empieza a evacuar. O sea, es la recomendación más sana. Siempre y cuando... Por eso han escogido Villa Guacariz, siempre se inunda esta Así zona. es, pero entendamos que tiene muchos factores el tema de la evacuación. Por ejemplo, si yo estoy en una infraestructura que es de material noble, lo más seguro y recomendable es evacuar hacia una zona alta para poder refugiarme hasta que me puedan socorrer. Pero si la infraestructura es de material rústico, como por ejemplo puede ser tapial, puede ser adobe, puede ser quincha, lo recomendable es evacuar hacia una zona segura externa. No quedarse. No quedarse definitivamente, porque es mucho más frágil el material de construcción y eso sería mucho más riesgoso. Entonces, todos esos factores nos sirven para evaluar en un ejercicio. Cajamarca en realidad tiene distintas cuencas que hacen que la población se vuelva más expuesta, porque se han asentado poblaciones cerca, por ejemplo, a las cuencas del río Crisnejas, el Marañón, el Chinchipe, el Jequetepeque, el Chicama. A eso hay que sumarle las características geográficas como las quebradas, en donde gran parte de nuestros centros poblados tienen esa característica, y entre una lluvia intensa se activa, y lo que ellos más recomendable sería evacuar esas zonas externas. Muy bien. Ahora, una vez que evacuamos y nos colocamos en un lugar seguro, ¿qué más nos recomiendan ustedes las autoridades? Lo primero es que cuando ocurre un evento de esa magnitud, primero tenemos que identificar zonas seguras internas. Una vez que lo hemos identificado, vamos a esperar. Si bien el agua que ingresa a las viviendas o inunda puede drenar, en buena hora se puede evacuar hacia una zona segura externa. De no ser así, tenemos que esperar
para que la autoridad nos pueda ayudar. En segundo punto, es importante tener una mochila de emergencia. No hay una costumbre muy arraigada en la sierra por el hecho de que probablemente no tenemos emergencias continuas, como el caso de la costa, en donde constantemente se vienen presentando movimientos sísmicos y se está volviendo algo muy útil en el tema de la prevención. Sin embargo, en la sierra también estamos dando mucho impulso. ¿Por qué razón? Porque el tema de la mochila de emergencia, si bien son artículos indispensables para las 24 horas, nos va a ayudar a protegernos. Nuestra extensión geográfica hace de que cuando ocurre una emergencia, las autoridades, si fuera el centro de la ciudad, un ejemplo Cajamarca, estoy seguro que la autoridad llegará en media hora. Pero si estamos hablando de centros poblados, distritos, la autoridad va a tomar un tiempo. Entonces, en ese tiempo, la familia tiene que prepararse y la mochila de emergencia se vuelve un elemento importante, con elementos que nos van a ayudar, por ejemplo, el tema de agua, el tema de abrigo, el tema de limpieza, una radio para poder escuchar las noticias, pilas, una ¿no? radio a pilas, una linterna, elementos básicos que nos van a ayudar muchísimo para poder trabajar el tema de la preparación. Entonces, todos esos aspectos son fundamentales en el momento de la evacuación. Y lo otro es también la organización como comunidad. Entendamos de que no solamente es el trabajo de la autoridad. La autoridad puede hacer el mayor esfuerzo, sin embargo tenemos una población, una extensión geográfica muy amplia. Entonces es importante que las comunidades también se preparen y ahí poder formar, por ejemplo, sus brigadas comunitarias para brindar los primeros auxilios hasta que el personal de salud pueda llegar, brindar el apoyo de evacuación, tener identificados zonas de refugio. En el caso de los centros poblados es muy común las casas comunales, por ejemplo, pero esas casas comunales deben estar en zonas seguras también. Entonces, si yo identifico que mi casa comunal me puede brindar ese apoyo, esa debería ser una zona de refugio que la autoridad local debe conocer, de tal manera que si ocurre el evento, vamos con ayuda a ese punto. Entonces, todo eso se trabaja de manera comunitaria y eso nos ayuda muchísimo a fortalecer la preparación. Correcto. Entonces, todo esto trabajo, esta planificación y esto es porque el fenómeno del niño es inminente. Efectivamente. No hay ningún tipo de, digamos, de situación que pudiera decir no llega otra vez el fenómeno del niño como ya nos pasó hace un par de años atrás. Lo que pasa es que el fenómeno del niño ya está activo y estamos en alerta del fenómeno del niño desde meses atrás, en donde nos mencionaban pues que el calentamiento del mar ya se ha prolongado a una temperatura que ha sobrepasado los niveles normales. Y de repente en este momento decir que estamos en Niño para Cajamarca puede ser muy extraño, pero en realidad no, porque no llueve. Sin embargo, ¿qué pasa? Para nosotros en esta temporada es ausencia de lluvias, es una época seca. Pero ¿qué es lo que estamos sintiendo a consecuencia de ese fenómeno del niño? Una fuerte radiación solar. Esa radiación solar que está generando no solamente problemas, por ejemplo, en el tema de la salud en la piel, sino también está generando condiciones para incendios forestales, porque estamos en una época seca, una época prolongada, y a eso se están sumando los vientos, y para nosotros en los meses de junio, julio, agosto y septiembre van a ser bastante claves para el tema de los incendios. Sin embargo, el ENFEM menciona que este calentamiento del mar se va a prolongar y se va a intensificar entre los meses de octubre y noviembre. Eso quiere decir que vamos a tener calentamiento del mar con mucha mayor intensidad. Si a eso nosotros le sumamos que Cajamarca ya entra en una época de invierno, o sea, vamos a tener lluvias, sumado al calentamiento, la condensación va a ser mucho mayor. Es decir, sumado a nuestras lluvias normales, más un fenómeno del niño, lo más probable es que vamos a tener lluvias extremas. Claro. Entonces, esa es la preocupación. En estos meses para la autoridad son claves y para la población clave de identificar sus zonas de mayor alto riesgo y hacer alguna acción de reducción del riesgo. Ya en la temporada de lluvia lo que vamos a hablar más que todo es de la respuesta y ahí es donde estamos enfocando este trabajo. Y yo sé que el simulacro, tengo entendido, nos va a ayudar muchísimo a prepararnos. Perfecto.